Me tocó vivir el terremoto, si no mal recuerdo, fue en 2017 en México. En ese entonces estudiaba en el turno de la tarde, por lo que a estas horas estaba esperando mi transporte y estaba con mi mamá. Y cuando empezó a temblar, mi mamá agarró mi cabeza y la apoyó en su pecho diciendo, no te asustes. Pero para ser sincera, estaba sacada de onda y le dijo a la seño del transporte que estaba temblando. Cuando iba llegando a la escuela, vi mucha gente alrededor de mi escuela y las cosas se estaban moviendo y yo estaba mareada. En eso, escuché que se iban a cancelar las clases. Bueno, al fin caminé 1 kilómetro para llegar a mi casa. Escuché que después del temblor muchas escuelas seguían suspendidas, ya que tenían daños muy fuertes, sobre todo si eran de pisos. Mi mamá esos días estaba rezando y, si no mal recuerdo, en Televisa sacaron las noticias de una tal niña llamada Frida. En ese entonces fue muy lindo ver cómo en una situación tan difícil nos apoyábamos. En ese momento estaba en el trabajo de mi mamá, una escuela como de 4 pisos. La escuela era kinder, primaria y secundaria. Ella daba kinder a niños de no más de 5 años. Yo estaba en el pasillo, en la puerta de su salón, viendo el celular, y todo se empezó a mover. Mi mamá abrió la puerta y empezó a sacar a los niños. Les decía que corrieran a las escaleras. Yo solo me hice a un lado. Los niños chocaban entre las paredes. Eran como 3 metros de ancho, pero por el movimiento no podían siquiera caminar. Mi mamá me tomó del hombro y me dijo que yo me bajara. Estábamos en el segundo piso. Demás maestras bajaron a los niños pequeños y yo bajé con ellos. Le dije a mi mamá, antes de bajar, que no iba a salir sin ella. Me dijo que la viera afuera. En las escaleras los niños se caían, lloraban y se estrellaban entre sí. Salí. Quedamos afuera todos los niños y yo. Eran todos los niños de todos los grados. Un niño de 4 años me dijo que tenía mucho miedo y que se orinó, pero que si le podía dar la mano. Le tomé la mano a un orinado. No pude ver salir a mi mamá. Era un caos completamente. Todo seguía moviéndose horrible. Las paredes de la escuela tronaron un poco. Tal vez fueron unos 2 minutos a lo mucho, pero sentí que fueron horas. Después de mucho, mucho tiempo, vi a mi mamá a lo lejos. Estaba entre querer llorar de alegría y miedo porque sentí realmente que la escuela se caía en ella. Cuando nos acercamos, le dije que le agarré la mano a un niño miado y nos reímos. Me dijo que no podía salir sin antes sacar a todos los niños, porque era su responsabilidad. Claro, y era así, lo entendía, pero es la peor experiencia de mi vida. La mía fue hace unos 15 años cuando estaba en el centro comercial con mi familia y mi hermana estaba escogiendo unos zapatos nuevos, mientras yo miraba otra cosa en la zapatería. De repente empecé a ver como un cartel de la zapatería comenzaba a balancearse. Mi mamá dijo entonces que estaba temblando, pero aún no era fuerte. Pero como a los segundos, los zapatos de las estanterías comenzaron a caerse. Me pasó de esas veces que tu cerebro corre a toda prisa por medio segundo y me di cuenta de que estábamos rodeados de escaparates de vidrio y los constantes recordatorios que me daban en la escuela de aléjate de los vidrios durante un temblor. Les dije a mis padres y mi hermana que deberíamos salir de la zapatería. Me dijeron que estaba exagerando, pero salimos de la zapatería y estaban por regañarme por ser alarmista cuando sonó la alerta sísmica y toda la gente comenzó a correr a las salidas del centro comercial. Mis padres intentaron agarrarnos de las manos a mi hermana y a mí para no separarnos, pero entre la multitud mi hermana se soltó y yo apenas pude zafarme del agarre de mis padres para poder tomar la mano a ella, pensando que al menos no estaría sola entre la conmoción y sería más fácil reunirnos con mis padres en el estacionamiento donde estaba nuestro coche o llamarlos al celular. Por suerte no hubo necesidad, ya que los encontramos esperándonos en la puerta, pero sin duda fue muy aterrador. Estábamos desayunando para ir a la escuela. De repente empezamos a sentir el temblor súper fuerte. Estábamos en el último piso de un edificio. No nos quedó de otra más que ir al marco de la puerta. Desde arriba veíamos cómo los pinos de afuera se doblaban de un lado a otro, y las puntas casi tocaban el piso. Yo gritaba, mientras mis papás rezaban. Para mí, eso fue muy impresionante. Ellos no eran religiosos.
El hecho de que ellos rezaran significaba que sentían terror. Cuando pasó el terremoto, empezamos a oír sirenas tras sirenas, lo que fue también bastante impresionante. Cuando salimos, nos percatamos que la escuela religiosa a unas cuadras había caído. Al salir de Coyoacán y entrar a zonas más céntricas, nos dimos cuenta de la devastación. Para los que no lo vivieron, no saben qué fuerte es ver tanto edificio caído. Es como vivir en una zona de guerra. Yo soy de México y a mí el único que me afectó fue el de 2017. Creo que fue terremoto y en ese entonces estaba en la escuela. Me acuerdo que mi plantel tenía 2 edificios de 2 pisos. Me tocó estar en un edificio en el piso de arriba y me acuerdo que estábamos planeando una exposición. Empezó a sonar la alarma y me asusté, pero se sentía fuerte el movimiento por todos los compañeros corriendo. El problema fue que me asusté cuando no había internet y no sabía de mi mamá, pues andaba trabajando y por donde trabaja se cayeron edificios. Al final, todo bien, nos encontramos todos y después me enteré de todos los derrumbes de la ciudad. No será el peor, pero es el momento cuando tuve mucho miedo. Todo que sea de Nicaragua recordará aquel abril de 2014, cuando los temblores hacían estremecer a la ciudad de Managua. Al caso, el día que empezó la alerta de sismos, estaba sentado en la sala que da al porche. Cuando sentí el movimiento, salgo por la puerta más cercana, viendo a los coches en la calle tambalearse y las verjas de la casa como si estuvieran por caerse. En que entonces había un estante en la sala, una figura de porcelana de San Miguel Arcángel. Cayó al suelo en consecuencia del movimiento. Actualmente, si un temblor me agarra en medio de la noche, solo escucho la estantería de mi cuarto moverse y disfruto los temblores de la cama. La primera vez que me pasó, creí que era una rastra pasando por la calle en medio de la noche. La segunda vez, agarré primero al perro antes que tomar un short y salir al patio. Soy chilena y mi peor experiencia en un terremoto fue definitivamente el del 2010. Tenía 6 años y no tenía idea de lo que era un terremoto y de hecho nunca había escuchado esa palabra. Así que para que tengas una idea, yo simplemente pensaba que era el fin del mundo. Este terremoto perjudicó caleta a mi ciudad hasta el punto de casi desaparecer nuestro puerto. Me acuerdo que mi mamá me despertó en la madrugada y ver todas mis cosas en el suelo. Bajábamos las escaleras junto con mi hermana chica, literalmente saltando. Me acuerdo haber abierto la puerta principal de mi casa y ver a los vecinos entrando en pánico, rompiendo con un auto el portón de mi condominio. El piso no paraba de moverse y mi mamá no paraba de decir que el mar se iba a salir, por lo que tuvimos que arrancarnos de ahí y viajar a nuestro campo. El viaje fue espantoso. La gente no paraba de cruzarse en el camino. Veíamos cómo todos abandonaban sus autos en la carretera y corrían con cabros chicos y animales al cerro. Tuvimos suerte de llegar sanos al campo y también de que el mar no haya llegado a nuestro condominio. Pero lo más triste de ese terremoto y tsunami fue que las autoridades de mi ciudad dijeron que volviéramos a nuestras casas, que no iba a haber tsunami, pero al final sí hubo y fue horrible. Las vidas perdidas, animales sin dueños, perdidos, familias que perdieron sus hogares. Me acuerdo que nos venían a dejar comida a organizaciones de otros países por el suceso, ya que los supermercados habían sido saqueados o destruidos. Desde esa fecha le tengo un pánico horrible a los temblores. Como dato curioso, tenía un ex compañero que en ese terremoto quedó atrapado en su pieza y gritó tanto que nunca más volvió a hablar. Tengo suerte de no haber sufrido otra cosa más que terror y hambre. Fue horrible, en serio horrible. En ese tiempo entré a la universidad en el 2017 en México. Entonces, con compañeros decidimos ir a un bar que estaba cerca de la universidad. En cuanto bajamos de la escuela, ya que está en un cerro, y luego el bar, está como en tipo cueva, además está un poco profundo y no mide de altura más que 3 metros. Así que llegamos, había una mesa con otros chicos, y en eso me siento con un compañero.
y los otros dos fueron a pedir el alcohol. Cuando siento que empieza a temblar y los de la otra mesa me gritan, ya está borracho y llegó así. Cuando empezó a temblar más fuerte, mis compañeros y yo, corriendo como se pudo. Las escaleras de ancho están muy angostas y había mucha gente, como 25 en un lugar pequeño. Era un tipo cueva en un cerro y habían dejado mercancía. Se cayó y rompió las mesas y sillas por donde sea. Un caos. Además, para regresar a la casa, todo el transporte estaba lleno, ya que era la hora donde las primarias, entre otras escuelas de esa ciudad, salían. Y era un completo caos en las calles. Lo bueno es que después de eso, mi familia y compañeros, todo bien. Solo el susto fuerte. Solo el susto fuerte. El de México, de septiembre del 2017, estaba con una amiga saliendo del hospital donde estudiaba, de un cuarto piso. Ya en la calle, a unos metros de mi auto, en una calle que tiene árboles grandes y frondosos, casas y bardas. Primero escuché la alerta sísmica e inmediatamente no pasó ni un segundo desde que sonó la alerta. Se sintió un fuerte golpe en el piso, seguido de sacudidas propias del movimiento trepidatorio. Fue tan intenso que era muy difícil mantener el equilibrio. Tomé a mi amiga de la mano y nos fuimos al centro de la calle, para alejarnos de la barda y de los árboles. Al terminar, toda la manzana estaba llena de polvo. A unos 300 metros de nosotros se cayeron edificios y regresamos al hospital porque pensamos que se había caído. Todos los pacientes estaban fuera. Regresamos a mi auto y el maldito no prendía, por lo que nos regresamos caminando a nuestras casas. Me encontraba en casa realizando mis deberes, como barrer y ayudar en la tienda de la casa, cuando solo empiezo a sentir que todo empieza a moverse. Al principio pensé que era yo, que me iba a desmayar, pero cuando voy observando a mi alrededor, los cuadros de mi casa se empezaron a mover y las vitrinas que tienen en ruedas empezaron a moverse de un lado a otro, como si tuvieran vida propia. Sé que en la escuela y en las noticias te dicen cosas como mantén la calma y camina hacia la salida, pero en un momento tan surrealista como ese, solo te quedas congelado pensando, ¿en serio? ¿Todo esto es real? Había quedado así como 30 segundos, hasta que mi hermana salió corriendo y me agarró. Salimos a la calle y todos los vecinos estaban asustados y confundidos, pues tampoco podrían creer qué había pasado. Resultados, 129 casas dañadas, 24 personas heridas, 3 muertes. Desde el 10 de abril, las clases fueron canceladas y todos estábamos lidiando con el miedo constante de las réplicas, que a pesar que no eran tan fuertes, siempre nos hacían dormir con un ojo abierto. Estaba en la sala con mi hermana y mi abuelita, viendo las noticias y viendo que las casas humildes de mucha gente se habían caído y que había gente en peor situación, a lo cual nos sentíamos agradecidos de que nuestra casa no se cayera y que nadie saliera herido. Eran como las 7:46 cuando vamos sintiendo una réplica, que al principio casi no le pusimos importancia, pero cuando eso se empieza a intensificar, llegué a pensar que era peor que el primero. Pensé en salir, pero mi abuela empezó a gritar y a casi llorar, así que la abracé y mi hermana empezó a consolarla, puesto a que un mal susto puede llevarse a la señora. No hubieron daños, pero a partir de ahí dormimos con la puerta abierta durante los siguientes días, hasta que todo, poco a poco, se fue calmando. Las clases se cancelaron durante todo un mes, cosa que como cualquier estudiante lo miré como una ventaja, y siempre estuvimos armados hasta los dientes, ya que durante los tiempos de desastre hay gente que quiere robar, y peor aún, en el barrio que considero yo como el más peligroso del país. A pesar de todo, hoy día somos más conscientes de que otro terremoto igual o peor podría pegar en cualquier momento, así que estamos un poco más preparados aún cuando humanamente no sabemos qué hacer en el momento. Terremoto de 6.7 en la isla de Hawái, octubre de 2006. El temblor duró más de un minuto. Lección litosférica. En mi propiedad, a unas 18 millas del epicentro y a 2.700 metros de altura, mis perros salieron corriendo de la casa antes que yo pudiera oír o sentir nada. Justo antes del temblor, escuché lo que sonaba exactamente como otros habían descrito, como un 747 aterrizando en el camino de entrada.
Muchos de mis vecinos dijeron lo mismo. Este terremoto fue tan fuerte, tan ruidoso. Postuló que fue por el movimiento de rocas, lava, a medida que las ondas de energía se movían a través de la Tierra. Cuando llegó la réplica 6.2, estaba afuera. Vi cómo se levantaba el suelo mientras las ondas pasaban. Podía oír los crujidos y gemidos de los árboles altos que me rodeaban. El sonido no era el mismo que el de los árboles, con mucho viento, sonaba como si la misma estructura de los árboles estuviera retorciendo y tensando. El techo de mi casa es de metal, con juntas alzadas. Hizo mucho ruido con ambos eventos. Sonaba como metal contra metal siendo torturado. En total, fue una experiencia increíble de oír y ver, lamentablemente no tan increíble en las reparaciones de daños y recuperación. Vivo en una parte donde se juntan varias fallas, entonces es muy común sentir temblores a tal grado que si está por debajo de 5 en escala de Richter, no se sienten. Ahora me tocó vivir uno muy cerca del epicentro. Esto fue en 2010, un 4 de abril, si no mal recuerdo. Estaba en el trabajo. Soy un hombre de campo, agricultor. Recuerdo que mi familia estaba conmigo, pero lo más interesante es que mi abuela, quien nunca en su vida le había tocado sentir un temblor, estaba con nosotros. Ahora el terremoto fue de 7.2 y duró cerca de 1.5 minutos. Tengo que decir que es una experiencia interesante, pues el intentar dar un paso era casi imposible, y se podía ver como si la tierra fuera un mar, o sea, la tierra donde formaba unas olas, por así decirlo. Una vez pasado el terremoto, esperamos las réplicas que llegó al poco tiempo. Para no alargar la historia, las montañas se desmoronaban, se fue completamente la luz y por ende, mucha gente asaltó supermercados. Por suerte, solo hubo dos muertes, las cuales fueron por salir corriendo y pues eso. A mi abuela se le murió media familia y quedó tan mal que cada vez que temblaba le pedía perdón a Dios y lloraba. Nunca contó cómo fue y nadie le quería preguntar. Quedó tan mal con los temblores que le pasó el trauma a mi mamá y a sus hermanos. Hola, fue a finales de los 2000, a principios de año. En ese momento yo tenía 22, sin laburo ni estudios, porque antes estudié en un seminario de curas católicos, pero me echaron y yo feliz por eso. No era mi vocación. Sigo con mi testimonio. Eran las 2 a.m. Mi hermana de 19, que estudiaba ingeniería, gracias a una beca, estaba conmigo con su notebook. Yo con la mía, los dos en la sala de estar de la casa. Justo a esa hora empieza a temblar. Hermano, está temblando, dice mi hermana. No me alarmé ni me sorprendí, solo sentí. Era bastante común que temblara en la ciudad donde vivo. Ahora es raro que pase. Temblando, deja de temblar, al rato volvía y se volvía a ir. 3:15 a.m. El temblor se convirtió en terremoto. Gritó, terremoto, terremoto. Despierto a mi mamá y al resto de mi familia. Los muebles, parte del techo, parte del techo, poco a poco se vino abajo. Mi hermana y yo salvábamos nuestras notebooks. Toda mi gente y yo salíamos de la casa. Afuera era el apocalipsis. Gritos, llantos, gente corriendo, luces de linternas y vehículos, incendios, postes de luz moviéndose, como juncos al viento. Casas agrietadas, algunos cortes de luz. Nuestra casa, en ese barrio, fue la única que literalmente se vino abajo. Todo estaba en ruinas. Nuestra camioneta van fue lo único que se salvó. El llanto de mi mamá fue desgarrador. Los vecinos lloraban, prendían fogatas, se abrigaban con mantas y frazadas, se comunicaban con la radio local, pidiendo contactar y comunicarse con amigos y familiares lejanos. Las horas antes del amanecer se hacían eternas. El frío calaba los huesos y quemaba los labios. Ya la mañana iluminaba todo. El escenario parecía sacado de un futuro postapocalíptico. Pero cuando al rato llegaron los militares, armados hasta los dientes y con sus vehículos cargados de abrigo, alimentos no perecederos, camiones y cisternas llenos de agua y tanques con gasolina, del fin del mundo pasó a ser una escena de una peli de guerra, con una ciudad bombardeada. La gente hacía filas cargando botellas, bidones, sacos y bolsas frente a los militares. Los vecinos fueron solidarios con mi familia en lo material y moral. Nos ofrecían pasar la noche con ellos, también comida y contactar con algún pariente. Mi mamá, que en ese momento vivía de un seguro de desempleo,
más la pensión alimenticia que mi papá depositaba por mis hermanos chicos, aprovechó en un par de semanas buscar arrendar otra casa. Lo logró. Encontró casa. Lo bueno es que la situación en mi ciudad se normalizó y anduvo bien sobre ruedas. Con ayuda de uno de mis tíos y mi abuela, que pusieron camionetas y carros a nuestra disposición, trasladamos lo que trasladamos lo poco que rescatamos y comenzamos una nueva vida en esa casa donde vivimos durante 6 años, hasta lograr tener el sueño de la casa propia, el derecho a la vivienda digna. Hubo hechos trágicos, personas que murieron durante el sueño, tras ser enterradas con sus casas y edificios encima, pero también anécdotas divertidas de parejas y amantes que, mientras hacían el amor en sus casas o moteles, el terremoto los pilló y se les vino encima. Si se preguntan de cuánto fue el terremoto, fue de 8 grados escala de Richter. Mi amiga me contó que cuando era más chica, su abuelo le había dicho que en el terremoto de Valdivia de 9.5, él estaba en el lugar donde estudiaba y de repente empezó. Contó que sentía como si fueran olas. Todo se movía y se caían las cosas. En ese lugar tenían una de esas cosas que miden lo de los terremotos, que cuenta que exactamente el máximo era de 10 y la máquina llegó a su máximo 10, pero que a los segundos se rompió y las partes saltaron. No le llegaron ninguna de las piezas que saltaron porque no estaba tan cerca tampoco. Después de eso, logró salir apenas de ese lugar. Contó que afuera se abrían grietas y caían cosas. Luego se cerraban y así muchas veces llegaban a caer animales y personas. Era imposible mantenerse de pie porque se sacudía fuerte el suelo.